Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer con una conocida ya de esta casa, con Gemma Over, ilustradora. ¿Qué tal estás, Gemma? Hola, muy buenas. Un placer volverte a saludar. Igualmente. Nos conocimos en el programa Impulsa, Sí. ¿te acuerdas? Que estuvimos ahí grabando uno de los programas y bueno, hablamos de tu obra, de tu trabajo. Sí. Y ahora la hemos invitado para seguir hablando y conociendo más cosas sobre ella y de su obra, pero porque aquí donde la ven, ha ganado la batalla a Netflix. Sí. Gemma, cuéntanos un poco, a ver, cuéntanos un poco la historia, porque uno de tus carteles, no, una de tus obras, apareció en un capítulo de una serie de Netflix. Sí, sí, exactamente. Pues nada, en 2019, todo empieza en 2019, me hacen un encargo a través de Alicante Live Music y me dice, bueno, pues me ha encargado pues estos carteles, no solamente era uno, era el primer cartel principal anunciando el evento, las quintas jornadas de rock y periodismo de la UMH, y luego había este otros cartel dos. que estamos viendo, este Ahí es el está. original, fíjense bien en el cartel y luego entendan por qué les digo que se fijen bien, porque Sí. aquí sí que aparece la parte que antes me comentabas, ¿no? La Sí. parte de abajo. Ahí está. Claro. Sí. Cuéntanos, sigue, sigue. Pues me encargan este cartel precisamente y otros dos que pues ya los horarios, quienes se exponían, pues eso, todo el tema. El caso que luego pues la pandemia, pues como todos sabéis, bueno, el cartel se hace, el trabajo se hace, todo muy bien y demás, y ocurre la pandemia. Y durante la pandemia, me parece que fue en mayo de 2020, de repente me dicen, o veo que en una serie, concretamente en la serie de Valeria, aparece mi cartel. Aparece mi cartel y yo diciendo, buah, además Netflix lo petó esa serie, me lo dijo precisamente John de Alicante Live Music, y en un principio, claro, dices, ostras, aparece en Netflix mi cartel, mi obra, que lo está viendo todo el mundo. Pero tengo que decir que en ese momento había algo que decía, bueno, pues sí, aparece, pero yo, a mí no, ¿dónde se me ve? ¿Sabes? Era Claro. como, había algo ahí, un regustillo. Luego pasa el tiempo y demás y empiezo con la pandemia, bueno, sí, después de la pandemia tuve la suerte de entrar en el máster de diseño e ilustración por la Universidad Politécnica de Valencia. Total, que doy las clases y tal, y llegamos a una clase en concreto que era de legislación. Y en esa clase, con el señor Alex Davis... Unas clases que en un principio parecen que sean súper aburridas, porque vas a hablar de legislación y Sí. dices, buah, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Resulta que le vas a sacar muchísimo fruto a esa clase, ¿verdad? Sí, totalmente, porque fue justo en esa clase, durante esa misma clase, cuando nos dijo, bueno, estaba Alex, que también es abogado, de la Asociación de Profesionales de la Ilustración, de la PIF, a la que pertenezco también. El caso, que me voy por las ramas. Tranquila. Comenta tal, cualquier obra que se use sin vuestro consentimiento en cualquier medio de comunicación, en cualquier, donde sea, os tienen que pagar, y si no ha sido así, o si no os ha retribuido, o os mencionan, os tienen que dar una indemnización o lo que sea. Entonces, claro, yo recuerdo que levantando la mano digitalmente o virtualmente, digo, entonces, en mi caso, si Netflix ha utilizado, o en una serie Valeria han utilizado mi cartel, tengo que pedirlo. Y dice, sí, claro, y digo, pues tengo que hablar contigo un momentito. Y fue a través de ahí, y gracias a PIF también, a través de que fue mi abogado precisamente, cuando empezamos a hablar con la productora de Valeria, y ha tenido un final feliz, así que... Netflix te ha dado la razón, bueno, el juzgado te ha dado la razón. No hubo juicio. No hubo juicio, no fue indemnización, fue un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo, sí, pero llegamos a un acuerdo que es lo bueno, que es que hemos podido hablar y charlar de una manera pacífica y totalmente, que no hemos tenido que llegar a juicio, como han ocurrido en otros casos, por ejemplo, El Hormiguero. En Hormigueros, a una compañera tuya también creo que le hicieron más o menos lo mismo. Mi maestra, en concreto, ¿Ah, sí? Mar Malota, y precisamente el abogado fue mi mismo abogado. Fue una cosa detrás de la otra. Claro, con esto se quiere demostrar que cualquier obra, cualquier autor, se le tiene que pedir permiso, se le tiene que, bueno, preguntar, ¿yo puedo utilizar este cartel que estamos viendo en pantalla? Esto sería lo que salió en ese capítulo, ¿no? Más o menos. Esa fue solo una captura, pero apareció en cuanto a minutos, contando los minutos, fueron como unos 10 minutos
no 10, a lo mejor entre 5 y 10 minutos apareció en pantalla y eso se tiene que pagar. Claro, Gemma y yo antes de empezar la entrevista estábamos hablando de que ese cartel no cayó ahí de forma aleatoria, no así por casualidad, sino que estaba colocado a propósito, ¿no? Pensado para que estara ahí, porque le faltaba la parte de abajo que estaba recortado y estaba manipulado para que no se vieran X cosas, ¿no? Sí, claro, es decir, en la parte justo debajo del cartel aparecen ya os diré, el patrocinio, lo que sería... Los patrocinadores del evento. Claro, la UMH, pues eso, universidad y todo esto. Y en la serie, si os fijáis bien, la parte blanca está totalmente recortada, por lo que se podía haber demostrado, si llegase a juicio, si hubiese llegado a juicio, se podía haber demostrado que había sido manipulado. Claro, ves, esto que estamos viendo en la parte de abajo se recortó para colocarlo allí. Ahí está, ahí está. Bueno, pero ya he dicho que ya acabó bien, es decir, la productora y yo estuvimos hablando y muy bien. Eso también es importante, quedar bien, que ellos sepan pues que han hecho una cosa mal, ¿vale? Y que también pueden contar contigo para el futuro, quién sabe, ¿no? Ahora creo que no. Ahora creo que no. Bueno, a ver la productora que se lo repiense, que aquí Gemma es una gran ilustradora que hace cosas muy chulas y este cartel es un ejemplo de ello. Ahora creo que vamos a poder ver, mientras hablamos, cosas tuyas. Esta es una presentación tuya que haces, porque tú eres ilustradora, Gemma, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu trabajo y qué cosas haces. Pues bueno, yo soy ilustradora y ahora mismo pues estoy en proceso de terminar terminar ya las prácticas de empresa con Alicante Live Music, pero me quiero centrar en la ilustración y sobre todo ahora mismo que estamos con la temática LGTBI, pero me centro mucho en lo social. No quiero quedarme en una ilustración que quede como solamente bonita, sino en dar un mensaje aparte, y en eso he tenido muy buenos maestros y muy buenas maestras que me ayuden a, puede ser no solamente la composición y en todo lo técnico y yo que sé, fricadas como por ejemplo cosas de Spider-Man o Assassin's Creed y demás, sino ahí como se ve viñetas e ilustraciones donde hago críticas, pues sobre todo críticas para Alicante Live Music, críticas para no hacia, sino para dentro de la web o de las redes de Alicante Live Music, pero sí, básicamente es dar un mensaje. Mi intención es dar un mensaje con mis ilustraciones, creaciones o lo que sea. Que cuando veamos algún dibujo, alguna ilustración tuya, sepamos que detrás hay algo, ¿no? Algo que nos quieres decir. Sí, exacto. Sí, al menos las personales. Yo también me adapto mucho a las empresas, pero quiero también que esas empresas, por ejemplo, tengan un valor social o que sean conscientes de algo, ya sea un valor, tema ecológico, tema LGTBIQ+, o cualquier otra cosa, feminismo, o sí, cualquier... ¿Qué técnica te gusta utilizar a ti a la hora de trabajar? Ahora últimamente estoy intentando meter caña al tradicional, lo que es la tinta, la plumilla, los rotuladores, pero lo digital siempre me ha atraído mucho porque te permite en un solo material, que es la tableta, tener todo lo tradicional en uno, básicamente. Lo que pasa es que lo de siempre tenerlo en el papel es muy bonito, ¿no? Sí. Poderlo tocar, poderlo casi oler las pinturas, ¿no? Sí. El gramaje del papel, ¿no? El destapar, por ejemplo, uno de mis olores favoritos es el destapar el bote de acuarela o de gouache, que gouache es témpera, o luego los pinceles, la tinta también, que tienen un olor particular, y me encanta, me encanta. ¿Qué proyectos tienes en marcha ahora, o futuros o inmediatos? Pues casi inmediato, hace un par de días entregué 2 cómics para Máquina Acción, que son los que llevan la libreta feminista la libreta feminista que distribuye en la Concejalía de Igualdad de aquí de Alicante. Y he hecho 2 cómics, han contado conmigo, cosa que agradezco muchísimo y que dentro de nada pues van a estar con vosotros y con vosotras. Y luego también voy a ir a las jornadas del cómic de Valencia, que eso es en la NAU, del 23 al 25 de septiembre, en la cual llevaré pues material inédito y mientras iré enseñando cositas en redes, porque tengo ya varios cómics pensados y cosas interesantes. ¿Dónde te gustaría llegar, Gemma? Me encantaría, primero de todo, la base de todo es, quiero llegar a vivir de mi trabajo, eso primero. ¿Es difícil?
muy difícil. En España es tremendamente complicado, porque es una conversación que siempre tengo con colegas de profesión, y ya que estoy también en un podcast que se llama Calle Friki, hablamos siempre y entrevistamos a gente que son profesionales que actualmente viven y que precisamente dicen que vivir de la ilustración y del cómic aquí en España es tremendamente complicado, que tienen que irse a países como Francia, Bélgica, Estados Unidos, y hemos tenido la suerte de entrevistar a gente, por ejemplo, David López, que es dibujante de los Cuatro Fantásticos de Marvel, y luego, yo qué sé, ayer o hace 2 días a Isaac Sánchez, que es Loulogio, más conocido, el de la batamanta y esas cosas, y bueno, pues todos y todas comentan Hay casi un lo gran mismo. mundo detrás del cómic, y aunque la gente lo desconocemos, pero tiene un gran público y tiene un gran mercado. Sí, y no solamente es que haya un mercado del entretenimiento, sino que es tremendamente útil. Hablando con colegas de editoriales también, que hemos estado hablando, con Guillermo de Grafito Editorial, nos comentó que los soldados de Estados Unidos, el formato que tenían para enseñar a armar su arma, no sé si era una AK o una escopeta, pero vamos, algo bastante difícil, lo hicieron a través del cómic. Y es muchísimo mejor porque aprendemos, como animales que somos, cazadores, por fisionomía y tal, por el físico, aprendemos mucho de las imágenes. Entonces, combinar la imagen con el texto nos centra muchísimo mejor la información. Y para que el ejército de Estados Unidos se dé cuenta de que sus soldados aprenden muchísimo mejor, que una escopeta se monta así, que todo un texto, pues será por algo. Hombre, claro, gráficamente se ve mejor, ¿no? Que si lo tienes que leer y seguir las instrucciones. Claro, pero es que lo aprendas mejor con las imágenes y que sea muchísimo más útil. Imagínate que se pudiese aprender, que pudiésemos llevar la historia de España en el cómic, y que los chavales aprendan la historia de España, que es tremendamente complicada, sobre todo cuando empiezas en el siglo XIX, que empiezan con Constitución, no sé qué, el pucherazo, tal, pues Sí. todo en cómic. La verdad es que no me imagino a ciertos reyes pues caracterizados o dibujados, porque si al natural ya parecían un poco de cómic, y dibujados ya no sé cómo serían. Pero sí que es verdad que a lo mejor sería una forma más fácil de que la historia o X cosas pudiéramos adentrarnos en ella. Sí. Lo que yo creo también es que está muy infravalorado, y sobre todo como que todavía se tiene el estigma de que el cómic es para gente friki, se puede decir, o gente como rara, ¿sabes? Ahora a lo mejor porque Marvel y DC y Superman está como muy en boga, y el manga ahora está teniendo un resurgimiento en España brutal, pero el cómic nacional, por ejemplo, hay algo que lamento mucho, que es que yo me enterase, no sé si hay gente que, jóvenes de mi edad, jóvenes, ¿sabes? Voy para 30 este año, ¿sabes? Pero, Joven. Sí, pero hay gente de mi edad o menores que no saben que aquí, que en Alicante fue el último reducto republicano en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Guerra Civil. Y yo lo aprendí, ¿sabes cómo? ¿Cómo? A través del cómic de Paco Roca de Los Surcos del Azar, porque sale el episodio del Stanbrook. Claro. Y me quedé alucinada, y fue como, ¿por qué a través de un cómic me he enterado de algo que yo vivo viviendo toda mi vida aquí? Ya ha llegado la información. Ahí está. Y en España también hemos tenido grandes ilustradores que han hecho grandes tiras cómicas o no tan cómicas en prensa. Sí. Y han sido grandes. Sí. Y no se les ha infravalorado, sino que se les ha respetado, se les ha dicho, sois grandes, ¿no? Sí, claro, bueno, de los mayores ejemplos está Ibáñez, por ejemplo, y me voy a hacer un inciso, pero actualmente hay en el CaixaForum hasta el 20 y algo de agosto, me parece, hay una exposición sobre el cómic, sobre la historia del cómic, donde hay increíbles originales, tanto de españoles, de un montón de artistas españoles, eso, Paco Roca, Laura Pérez, Santiago Sequeiros, Ibáñez también, por supuesto, y luego de internacional, pues, tanto internacionales, pero yo me estaba centrando en lo nacional, pero vamos, es decir, que tenemos aquí muchísimos creadores y creadoras sobre todo, porque hay un gran resurgimiento femenino, cosa que me alegro mucho, pues, pero españoles. ¿Hay paridad en el mundo de la ilustración? Pues
Poco a poco sí, ya son, el mundo de la ilustración del cómic es bastante consciente de que ya empieza de la igualdad, pero no es decir, yo creo que sí, que va poco a poco, yo no lo sé, yo estoy entrando también, pero yo creo que el sector del dibujo, del sector de la ilustración y diseño es uno de los que más conscientes son de ello. Gemma, un placer hablar contigo, se nos ha ido ya el tiempo, Sí. pero ha sido un placer conocerte, es un placer, bueno, por segunda vez he podido entrevistarla y para mí es un placer hablar de la ilustración del cómic y bueno, hemos aprendido una cosa nueva, si vamos a utilizar algo, una obra de arte, un diseño de alguien, hay que pedir permiso, porque todos tienen unos derechos de autor, ¿no? Ahí es así está. como se dice, derechos de autor. Sí, totalmente, sí. Bueno, pues eso, hay que ir en cuidado y sobre todo pedir permiso. Si luego te dicen que no, pues bueno, te aguantas y ya está. No pasa nada, pero si te dicen que sí, pues ya empiezan las negociaciones o lo que tenga que hacer. Sí. Gemma, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hemos llegado al final de la explanada de hoy, jueves 30 de junio. Los que se van de vacaciones, que lo pasen muy bien, que disfruten y los que no, pues nos vemos la semana que viene. El lunes regresa a la explanada.